es decir, contradicciones en el seno del poder, de aquella Corte Suprema de Justicia, en las cuales entran en conflicto con el presidente Pérez, vamos a decirlo, aquellas personas que se llamaban los notables. Cuando ven la subversión popular que no se logra convertir en subversión política, recuerden cuál es el subterfugio y la artimaña que buscan a través de conflictos en el campo jurídico. Pero acuérdense que no solamente en esos ámbitos se ha dado el conflicto social, no solamente en el ámbito de la subversión social, en el ámbito de los conflictos militares, en el ámbito jurídico, sino también la conflictividad social se ha venido manifestando en el campo electoral. No solamente en el campo electoral, no voy a hacer historia, hemos visto los golpes de Estado, hemos visto las huelgas, hemos visto el conflicto social en los medios de comunicación. Y esto es importante, ¿por qué? Esto es importante caracterizar o entender la naturaleza del conflicto social en Venezuela, porque es comprender las causas que lo producen. Esto es entender la fase del desarrollo del capitalismo actual donde nosotros nos encontramos. Es decir, entender no solamente lo que está pasando en Venezuela, sino entender cuál es la postura que tiene Venezuela en el ámbito internacional. Nosotros nos encontramos en este momento en una tercera etapa del desarrollo del capital. Es decir, la etapa de globalización, la etapa del neoliberalismo. Si nosotros no logramos entender las relaciones y las interrelaciones que existen entre la globalización y el neoliberalismo, no vamos a poder entender, vamos a decirlo, las políticas que se están formulando desde el gobierno de Venezuela. Ni tampoco vamos a entender el conflicto social. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela hay sectores y clases sociales que están en alianza con las transnacionales y multinacionales. Aquí en Venezuela hay venezolanos y criollos que están en alianza con los Estados Unidos. Es decir, que la conflictividad social que existe en Venezuela no está al margen de las alianzas internacionales, no está al margen de las alianzas del desarrollo del capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque lo que andan buscando es lo que han buscado siempre: mano de obra barata, máquina. Andan buscando recursos naturales y fundamentalmente expansión del mercado. Y aquí en Venezuela están planteados modelos de organización social completamente diferentes. Frente a la propuesta neoliberal, vamos a decir que existe la propuesta de construcción del socialismo en el siglo XXI. Ahora bien, en este contexto, ¿qué papel puede jugar la Universidad Bolivariana de Venezuela? En este contexto, podemos decir que la naturaleza del conflicto que existe en la sociedad venezolana se reproduce de alguna manera en el espacio de la educación superior, en la medida que éstas reflejan tensiones sociales e intereses contrapuestos. Y esto lo podemos analizar más adelante, cómo se refleja en las diferentes escuelas de Derecho, y aquí podemos encontrar cuál es la propuesta y cuál es el origen de nuestra nueva escuela de Derecho. Rápidamente podemos decir que en las instituciones de la educación superior en estos momentos en Venezuela se están jugando dos perspectivas. Por un lado, una universidad como una institución con fines ideológicos, profesionales, que busca la reproducción ampliada del sistema capitalista. Es decir, por un lado, formar profesionales que reproduzcan a la sociedad tal como está. Es decir, que esta es una sociedad, una sociedad capitalista, en la cual todavía existen una serie de privilegios, fundamentalmente en el campo de la producción. Estos profesionales lo que tienen que salir es para que se sigan reproduciendo estas relaciones de privilegio. Y otra universidad a favor del servicio y del cambio social, por el cual nosotros esperamos salir del subdesarrollo, de la dependencia y del neocolonialismo. Estamos tratando de construir una universidad concebida en el marco de las relaciones de
existen no solamente en Venezuela, sino en nuestras sociedades latinoamericanas. Estamos tratando de buscar de ampliar la participación en la enseñanza superior y un acceso democrático de los estudiantes. Todos sabemos, pero es necesario repetirlo una vez más, que recordemos que en Venezuela hay más de 470.000 bachilleres excluidos del sistema de educación superior. Después que nosotros llevamos adelante el estudio, repito, de los objetivos estratégicos, del análisis de la situación y de la coyuntura de la sociedad venezolana, y ubicamos cuál era el papel fundamental de la Universidad Bolivariana, o sea, el papel que tenía que jugar la Universidad Bolivariana frente a otras universidades, por ejemplo, la Universidad Metropolitana, o frente a una serie de institutos como son el CEDICE o el IESA, porque recordemos muy bien que las universidades y las instituciones son aparatos de formación o instrumentos de formación, no solamente de profesionales, sino también dentro de determinadas ideologías y dentro de determinadas perspectivas, para formar un tipo de organización social o de relaciones internacionales sociales. Ahí nos hicimos una pregunta en ese momento. ¿Qué se enseñan en las escuelas de derecho? ¿Cuál es la teoría del derecho asumida en nuestras escuelas y en nuestras universidades? ¿Cómo se enseña el derecho? ¿Qué mecanismos de exclusión se han diseñado para imponer una teoría, un paradigma, como forma de explicación del ámbito legal? Recordemos esto, recordemos que el derecho, vamos a decirlo, es una parte del todo social. Y cuando reflexionamos sobre el derecho, tratamos de explicar y de describir cuál es la función y cuál es la estructura que juega el derecho en una sociedad. Bien, cuando hicimos el diagnóstico de la Escuela de Derecho en Venezuela, vimos que estas escuelas asumían un paradigma que lo expresaban a través de una dinámica que moldeaban, por un lado, la forma de docencia y la forma de enseñar el derecho, y por otro lado, modelaban una forma de ejercer el derecho, es decir, de llevar adelante el ejercicio profesional del abogado. En las escuelas de derecho en Venezuela se ha impuesto un paradigma como una forma de explicación del mundo del derecho. El paradigma que ha dominado en nuestra escuela de derecho es el paradigma positivista o el paradigma formalista. Es decir, independientemente que en la escuela de derecho nosotros nos formamos en una escuela de derecho, una escuela de derecho clásica, lo que pasa es que cuando estudiamos derecho no reflexionamos qué estaba detrás, no solamente de la manera de organizar el pensum, sino la manera como nos estaban enseñando de razonar jurídicamente. Claro, cuando empezamos a estudiar, empezamos a ver que los fundamentos, los cimientos de que estamos hablando de la escuela de derecho tradicional, tenía detrás un paradigma, que es el paradigma positivista o el paradigma formalista. Este estilo de pensamiento, señores, afecta la forma de enseñar nuestra disciplina. Y desde luego afecta también la forma de razonar como profesionales del derecho. La educación jurídica formal tiene que ver entonces con el positivismo y el formalismo jurídico. Y si caracterizamos rápidamente qué es el positivismo, podemos decir que es el estudio del derecho, pero fundamentalmente del derecho positivo. Si lo único que estudiamos es la norma vigente. Y es por eso que en los estudios de formación de nuestras escuelas tradicionales se utiliza un método fundamentalmente memorístico. Es decir,
aprendernos la norma de memoria, estudiar las normas tipificadas en nuestros diferentes códigos. La característica fundamental que constituyen el denominador común de estos basamentos, de esta perspectiva positivista, la podemos reducir a dos. Por un lado, el derecho como objeto de estudio está compuesto solo por normas positivas, normas que han sido establecidas en algún lugar y en algún momento determinado, cuya validez es relativa a ese tiempo y a ese espacio. Y en segundo lugar, la fundamentación o legitimación de estas normas positivas se dan como un supuesto que se acepta y que no es tema de discusión para el teórico del derecho. El objeto de investigación se reduce nada más a la enseñanza del derecho positivo. Señores, la formación jurídica de este punto de vista en Venezuela reproduce los cánones del formalismo jurídico europeo. Se hace énfasis en las teorías generales formalizadas destinadas solamente a dar cuenta de los rasgos fundamentales de cada franja de cada institución jurídica. Y se concede, como decíamos hace un rato, una importancia central a la memorización del contenido de las normas. Se da poco espacio pedagógico a la sociología normativa, es decir, aquella sociología que investiga la vigencia o no vigencia de las normas del derecho positivo. Y da un lugar nulo o marginal a la discusión interdisciplinaria en la enseñanza del derecho. Es decir, en el derecho no se estudia las relaciones, o se estudia, pero fundamentalmente de un punto de vista, como decirlo, de una cultura jurídica. Cuando se estudia filosofía del derecho, economía política, o sociología, o la historia, son conocimientos muy marginales, son un barniz de cultura general que complementa el carácter central del aprendizaje de las materias codificadas. Es decir, que dentro de la visión formalista de las escuelas tradicionales, cuando se enseña derecho, se estudia o pretende estudiar el derecho como algo separado, algo distinto, como un sistema autónomo que no tiene relaciones con las otras disciplinas. Para decirlo en palabras pedantes, podríamos decir que el derecho está ahí, pero como algo muerto, como algo separado. Por eso que cuando estudiábamos derecho nos sentíamos mal, y nos sentíamos mal porque sentíamos que estamos estudiando algo extraño que no tenía que ver con nuestra realidad, que no tenía que ver con nuestra sociedad. Es decir, ese ejercicio memorístico de estudiar un derecho positivo. Más adelante descubrimos que el problema está que nosotros no podemos estudiar el derecho desde el derecho y que nosotros no podemos estudiar la sociedad desde el derecho. ¿Por qué? Porque se presenta un problema lógico. El derecho es parte de la sociedad y nosotros no podemos partir del derecho como una parte para estudiar el todo social. Y no podemos estudiar el derecho desde el derecho porque el derecho, descubrimos después, se construyen las relaciones y las interacciones que tienen ámbitos jurídicos con otros ámbitos de la sociedad. Por eso es que nos sentíamos mal, porque no entendíamos de verdad de qué se trataba. Señores, estudiar el derecho produce encubrimiento y ocultamiento de las estructuras jurídicas, produce encubrimiento y ocultamiento de la función del derecho. Y frente a este derecho positivo formalizante, que en unos procesos de estructuración mental de los futuros profesionales querían solamente ver la parte jurídica, nosotros construimos un programa alternativo. Y el programa alternativo es que frente a una visión formalista, frente a una visión lineal, frente a una visión fraccionada,
estamos proponiendo la formación de un abogado integral. Un abogado integral que no vea solamente en la norma, no solamente ve en la norma lo jurídico, sino que pueda ver en la norma cómo en lo que está presente también lo económico, cómo está presente lo social, cómo está presente lo ético, cómo está presente lo moral, cómo está presente lo ideológico. ¿Y esto por qué es importante? ¿Y por qué es la base fundamental en la cual construimos nuestro programa de derecho? Porque el abogado fundamentalmente trabaja en el campo de la hermenéutica. En otras palabras, el abogado trabaja en el campo de la interpretación. Y no es lo mismo los procesos de estructuración mental en una escuela de derecho formalista que los procesos que nos permitan tener una razón integral y que en nuestra mente podamos relacionar el derecho con los otros ámbitos de interés de la sociedad. Porque si nosotros no relacionamos el derecho como parte de la sociedad en sus relaciones e interrelaciones con los otros ámbitos de la sociedad, no vamos a comprender el papel y la función que ha jugado el derecho. El derecho como sistema de dominación, el sistema como derecho de reproducción de derechos de privilegio. Y si nosotros vamos a ser los abogados que vamos a construir el derecho positivo de la República Socialista Bolivariana de Venezuela, tenemos que entender de manera diferente. Y quiero poner un ejemplo. Cuando estamos frente a una norma, no solamente esa norma es jurídica, sino frente a una norma, nosotros podemos ver el reflejo de una sociedad y tenemos que aprender a leer a la sociedad a través de las normas jurídicas, porque el derecho, señores, es el reflejo de la sociedad. Pero así como el derecho es el reflejo en la sociedad, el derecho dialécticamente se vuelve hacia la sociedad para construir y regular las relaciones sociales en los diferentes ámbitos. El derecho se vuelve para regular las relaciones en el campo del trabajo. El derecho se vuelve para regular las relaciones en el campo de la familia. El derecho se vuelve para regular las relaciones alumno-profesor. Es decir, no hay ámbito en el cual el derecho no esté presente. Pero cuando el derecho es un obstáculo para el cambio social, tenemos que cambiar el derecho. Y seremos nosotros y ustedes los que vamos a cambiar este derecho para construir una relación humana mucho más eficaz, mucho más solidaria de la República Socialista de Venezuela. El ejemplo que le iba a poner, y aquí podemos reflexionar, mi camarada y amigo Cayetano Núñez va a profundizar en ese tema cuando se dedique a estudiar las diferentes líneas de investigación y las diferentes unidades curriculares, o sea, ya para bajar el nivel de abstracción, que nos permita después tomar la palabra, reflexionar, pensar y tratar de aclarar todas estas dudas que tenemos, porque debemos tener muchas dudas, porque nos hemos formado en un sistema hegemónico, y fracturar y quebrar un sistema hegemónico es difícil, porque es construir la nueva conciencia, la nueva interpretación y la nueva manera de aproximarnos a la sociedad venezolana. Es difícil, y es por eso que puedo entender y puedo interpretar, porque yo también lo he vivido con angustia, y lo viví con angustia cuando no podía interpretar la sociedad venezolana desde el derecho que me enseñaron en la Universidad Central de Venezuela, y vivía con angustia cuando no podía ir un poco más allá y solamente me pedían la interpretación juridicista de la angustia que cada uno de nosotros tenemos en este momento. Por eso que estos espacios, lo felicito, que estos espacios tenemos que seguirlos construyendo para pensar juntos, porque nosotros construimos el diseño, nosotros construimos la maqueta, pero ustedes con sus profesores
van a edificar la nueva escuela de derecho de la sociedad. Son ustedes. No solamente el programa de formación de estudios jurídicos, este es el reto y la función que debe jugar la Universidad Bolivariana de Venezuela, porque la Universidad Bolivariana de Venezuela tiene que formar a los intelectuales orgánicos, a los sujetos colectivos de la revolución venezolana, porque la revolución venezolana tiene que ser irreversible cuando produzcamos teoría, cuando nos aproximemos de manera diferente y cuando tengamos profesionales diferentes a los profesionales solamente que se han formado y se han desarrollado dentro de una perspectiva desarrollista que lo único que buscan es satisfacer sus intereses individuales dejando de lado la colectividad. En el programa jurídico, uno de los principios fundamentales es la relación del profesional con la colectividad. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Durante muchos años nuestras universidades han formado profesionales no solamente en el campo jurídico, sino en el campo de las ciencias sociales. Y la pregunta que nos debemos hacer en este momento, ¿qué problemas sociales se han resuelto con tantos profesionales que ha votado nuestras universidades en los últimos 40 años? ¿Saben por qué? Porque los que nos dedicamos al campo de las ciencias sociales hemos tratado de construir respuestas al margen de los intereses de los sectores subalternos de la sociedad venezolana. Y es por eso que en el programa de estudios jurídicos hay 4 líneas de investigación, conociendo los instrumentos, no solamente de recolectar información, sino de interpretar información. Pero ese conocimiento no está en manos de un intelectual, ese conocimiento no solamente está en manos de un profesor, ese conocimiento está en manos de los profesores, de los estudiantes y de las comunidades, porque cuando vamos a hacer investigación acción con nuestras comunidades, vamos a formular los problemas, no de los intereses de los intelectuales, sino vamos a formular los problemas de los intereses de las comunidades. Y formulando los intereses de las comunidades, reflexionando con los instrumentos y las categorías teóricas, participando con la comunidad, concientizándonos con la comunidad y conociendo los problemas, podremos elaborar diseños estratégicos para el cambio y la transformación de la sociedad venezolana. Ese es el reto que tienen ustedes, ese es el reto que tiene la Universidad Bolivariana también. Esto no quiere decir, y me adelanto, que no nos aprendamos de memoria los códigos, que no nos aprendamos de memoria las normas jurídicas. Esto no quiere decir que no manejemos muy bien los diferentes procedimientos en las diferentes instancias. Pero aquí el trabajo es doble. El trabajo no solamente es memorización, sino es un trabajo de reflexión. Y la Universidad Bolivariana les va a dar los instrumentos para que podamos entre todos reflexionar e interpretar de manera diferente la norma jurídica. Porque aquí no solamente está planteado, vamos a decirlo, el cambio, porque estamos en 2 momentos y hay que entender esto. Estamos en una etapa de transición y tenemos un derecho positivo vigente. Tenemos que conocer el derecho positivo vigente. Pero también tenemos un reto. Y el reto que tenemos es construir la nueva norma. Es decir, que en nuestro proceso de formación no solamente vamos a ser reproductores de la norma vigente, sino tenemos que interpretarla, pero también podemos ser constructores del nuevo derecho positivo, y eso lleva una manera completamente diferente de interpretarla. Ese es el reto. Por eso es que estudiar